Comunidad en Resistencia, sonríete, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otro ejercicio de comunicación que es nuestra viernera. Como ven, estamos de manteles largos y coloridos. Bueno, de mantel largo y colorido. Este es un trabajo de Margarita García Rentería, que trae a su papá a tratamiento por un problema de riñones, y a manera de ayudarse para poder hacer el viaje que viene de allá de la región de la montaña de Llano Grande en Guerrero, esa región que aún estando la 4T, cuando va la presidenta, vienen las mismas reclamaciones que no les han ayudado después del huracán que llegó, no les han ayudado. Gobiernos van, gobiernos vienen y siempre hay mentiras con respecto a la ayuda para esta zona de Guerrero. Y bien, como les digo, este mantel largo es un reconocimiento al trabajo en punto de cruz que hace esta persona para poderse ayudar. Es una de las condicionantes para poder para no tener psiquiatra, de lo que me dedico, es el trabajo que tengo y la tanta necesidad que hay en nuestro país de gente que puede ser ayudada. Bueno, voy a reiniciar mi conversación con ustedes acerca de la evolución. Habíamos quedado que pasamos de lo que es la cultura de la Universidad de Oxford al Barón de Humboldt. Bien, Humboldt es el padre de la geografía, porque como habíamos visto en la anterior viernera, en la región de Ecuador, como es su zona que es de litoral, que se puede comprender también lo que es la isla de Galápagos, la región central, que es de los Andes, donde se inician, que es la región volcánica, y la región amazónica. Por eso es tan rica la variedad que encontraron estos dos hombres, grandes descubridores, y se da cuenta Humboldt en una de su importante aportación, empieza desde donde nos dice que todo está conectado, y eso lo dice en su libro Cosmos, que es por eso Carl Sagan le puso así a su serie de televisión Cosmos en honor a Humboldt, y desde allí es donde empieza su asombro ante la diversidad que existe en Ecuador. Lo que se da cuenta Humboldt es que los volcanes no hay ninguno que sea semejante. Entonces se empieza a dar cuenta que los volcanes están en ciertas partes del globo terráqueo, y que aunque no hay ninguno igual, todos demuestran que hay una actividad, que el planeta tiene dentro por decirlo de alguna manera, una caldera, un centro ígneo que hace que tenga una actividad determinada. Hay una cadena volcánica que no existe en tal parte de la Tierra y sin embargo en otros lugares existe, y eso es la principal forma de iniciar su reconocimiento de la Tierra. Por eso es que en aquel entonces, desde entonces, la geología se dividía entre los neptunólogos y los que son los vulcanólogos. Eso quiere decir que la superficie de la Tierra, la corteza, donde nosotros vivimos, donde están los seres vivientes, esa se formó a través de los volcanes o a través del mar. Por eso eran los vulcanólogos o eran los neptunianos. Siempre ha sido una corriente que se ha definido la geología desde un principio, que empezó la sistematización de esta ciencia. Bien, entonces, de acuerdo, fíjense qué interesante, en el medio de la... ¿Por qué es Ecuador? Porque está en el medio de la esfera terrestre, y se da cuenta Humboldt que depende de la altura, es el clima que existe, con todo y que precisamente el sol pega durante mucho tiempo del día directamente. Hay zonas que es parecida al norte de Europa. ¿Y esto por qué es? De acuerdo a la altitud.
y de acuerdo si tiene o no actividad volcánica lo que está descubriendo Humboldt. Les recuerdo esto porque es muy importante entender que hay una triple esencia de las revoluciones que yo les decía que hay en Ecuador. La primera lo recordarán, la primera es la medición de la curvatura de la Tierra, que los franceses, influenciados por Descartes, decían que era apepinado, y Newton, de parte de los ingleses, entonces hubo expediciones para medirlo ahí en el Ecuador, en el centro de la Tierra. Luego, esta de la que estoy hablando, la otra epifanía, el otro gran descubrimiento que hace Humboldt, secundado por Darwin, son la de los volcanes, ¿me entienden? Esa es Humboldt. Y la tercera es la teoría de la evolución, lo que les he platicado de Darwin. Darwin, ese personaje fascinante, fíjense bien, es fascinante Darwin, porque él cuenta en este libro que ya se los presumí y que tiene, Carla, no le has puesto su calzón, su autobiografía y cartas escogidas. En la película Darwin de Peter Greenaway, ese inglés, que tenía que ser cultura inglesa, es donde establecen una preciosa vida que tuvo Darwin, y es, por ejemplo, donde él siempre está consciente de lo que está descubriendo, y en esta película se ve toda la gran cantidad de dudas que él tiene, porque se está metiendo con un poder establecido, sobre todo de la Iglesia, y la conveniencia de los estados que están protegiendo a la Iglesia católica. Y todas esas dudas, pero también la forma de vivir. Por ejemplo, su esposa tocaba el piano, él tenía muy mal oído musical, pero le gustaba mucho escuchar la música, sobre todo como la interpretaba su esposa. Esto lo cuenta un gran paleontólogo español, Juan Luis Arzuaga. Les he hablado de estos libros que él tiene junto con otro Juan José Millás, y con respecto a la muerte explicada de un neandertal a un Homo sapiens. Tiene una serie de libros muy interesantes. Bien, él tiene un libro que se llama Los tres pianos de Darwin, y están establecidos, es un trabajo precioso que tiene, porque la música que le tocaba su esposa viene con comentarios de Darwin, de cómo era un hombre enamorado, era un hombre excepcional. Y fíjense bien, en este barco, el Beagle, donde él hace la exploración, es un barco, es como si fuera un barco nodriza, porque hay una reproducción de lo que era ese barco, porque es un barco que como no es de gran calado, bueno, es un barco grande, y está con lanchitas como si fuera un barco ballenero, porque cuando tienen que acceder a las islas, pues no puede entrar el barco, entonces lo hacen en barquitas pequeñas. Y la parte importante, por ejemplo, fíjense bien, el capitán del barco es un tipo, se llama Fitzroy. Él tiene 26 años y tiene que comandar a 90 lobos de mar. Y esos son viajes que duraban un año, y él se aventó tuvo la gracia de poderse imponer, y le habla a Darwin porque es el que tiene que hacer las veces del recuento científico de lo que están descubriendo. Toda esta gran odisea que hace la cultura de la evolución, pues por supuesto que es muy agradable saberlo. Por último, les voy a decir que, por ejemplo, Darwin hablaba español, le gustó mucho Argentina, y incluso manejaba las boleadoras. Las boleadoras, ya ven que eso que manejan los gauchos para tumbar las reses o los caballos, las manejaba muy bien. Fumaba habano, igual que los gauchos. En fin, a mí me parece una vida, es como esas selecciones de Reader's Digest, no las vayan a consultar, formó parte de mi vista cuando era mi niñez. Es mi personaje inolvidable, Darwin, aparte del
como les dije, su libro es de lo mejor que se ha escrito en un estilo inconfundible, y más si lo pueden leer en inglés. Bien, entonces, ¿qué es lo importante que penetra en nuestra cultura? Se deben recordar los que están inscritos en nuestro poediario. ¿Qué esperan, criaturas, para que se puedan dar de alta en el poediario? No les va a causar no les va a causar extrañeza lo que digo, porque José de Espronceda, el poeta español, tiene una canción del pirata. Fíjense, ¿se acuerdan de esta? Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Y eran los barcos que utilizaban los piratas para poder darle alcance a los galeones que regresaban de España llenos de oro de parte del Perú, o de plata de parte de México. Bien, eso es lo que nos deja una cultura de lo que es el bergantín, y es lo que es en la historia de la evolución, es importante. Bien, entonces, tenemos que hay una parte que es las 3 epifanías, los 3 grandes descubrimientos que se hacen en Ecuador. Aquí viene la importancia de lo que es esto que voy a decir, y como siempre, recuerden, tengo que hablar de la historia, aunque a veces es enojoso que no me la pase diciendo recetas. Bien, recetas para la salud o para las alergias, no me interesa dar el contexto en que se da este comentario que les voy a decir. Es tan importante que estos 2 hombres hayan podido encontrar en Ecuador estas 3 revoluciones científicas. ¿Por qué es tan importante? Fíjense, ¿qué sería, por ejemplo, si Ecuador estuviera en Europa? ¿Saben qué pasaría? Ya estuviera todo urbanizado, ya estuviera todo vendido. Lo que quisieran pagar todos las grandes fortunas, ya ven que tenemos la mayor acumulación de capital que han hecho en la historia estos grandes hombres que tienen, como nuestro Ricardo Salinas, que tiene su yate de 100 metros, lo que darían por quedarse, por llegar a las Galápagos y tener el estacionamiento, para poder ellos disfrutar lo que no puede el género humano. Bien, eso es lo importante. Un pueblo, una demostración de cultura, aunque sea un pueblo pobre, le da la muestra a Occidente, en este caso Estados Unidos o Europa, que no se va a permitir el paso a las Galápagos. Pero ¿cuál es nuestra pobreza? Nuestra pobreza de la cultura que tenemos nosotros en América Latina, la cultura de los juniors. ¿Les suena importante? Pues nada más vean lo que son los juniors del PRI, cómo echaron a perder el mismo PRI y la misma presidencia que hizo ciertas cosas buenas. Salinas, junior, el PG, junior, toda la cantidad de juniors, porque Noboa, el actual presidente que acaba de ser votado en Ecuador, él fue el que permitió que ya establecer una base naval de parte de Estados Unidos. Eso es, lo he mencionado una y otra vez, 800 bases con sus naves de guerra que tiene Estados Unidos, estas serían las 801. No tienen llenadera, como decía la abuela, el imperio no tiene llenadera, y se basa en esta incultura que tenemos política, esos políticos que tenemos totalmente ignorantes, que siempre están bailando al son que les toca el imperio, y es lo indignante. Eso es evolución. Eso es lo que nosotros entendemos, porque el género humano va adelante. Por eso los grandes estudiosos de esto es lo que nos indica que hay algo, que tenemos algo mal en la cabeza los seres humanos. Entonces, vamos a seguir todavía en otro programa, porque todavía me faltan algunos que hacen la consideración. Lovelock, ¿se acuerdan lo que es la Gaia? La ciencia de la Gaia Tierra. Pero también hay otro personaje que es muy importante, que es Teilhard de Chardin, él es un jesuita, que es geólogo, pero también lo ven así como de lado, los científicos no les gusta mucho, porque él establece otra manera de comunicación que hay. Bien, todavía eso lo vamos a ver adelante. Solamente quiero expresar que ahorita es el peligro que ya no es una cultura de un país pobre. Ahora llega la política
totalmente desinformada, totalmente un naco el que llega, y un junior con muchísimo dinero. Su papá es de las principales fortunas, las hizo en Ecuador, y entonces le da permiso al imperio de que ponga su base 801. Bien, si esto está entendido, ahora vamos a reiniciar nuestros comentarios con lo que les decía. He explicado constantemente en mi consulta que si ustedes hubieran nacido, los mexicanos hubiéramos nacido en otro país, tuviéramos otro tipo de enfermedades. Pero las enfermedades que nosotros padecemos los mexicanos tienen una explicación. Bien, ¿ya vieron esto que acabo de decir de lo que pasó en Ecuador? Que ya tiene permiso Estados Unidos de meter sus buques de guerra. Fíjense lo que pasa, les voy a pasar este video que nos manda Mario Cruz Rodríguez de San Luis Potosí, que le agradecemos, es parte de la comunidad en resistencia, y vean ustedes lo indignante que es esto. Vidanta ocasionó un ecocidio en el sótano de las golondrinas. En mayo de 2024, Vallarta Park, una empresa de Grupo Vidanta, provocó la muerte de alrededor de 1,200 aves al ingresar con 2 helicópteros al área natural protegida Sótano de las Golondrinas para la grabación de un video promocional. Esto a pesar de que la comunidad cuidadora del área les negó el permiso para esa fecha, ya que las aves se encontraban en periodo de anidación. Además, les mencionaron que estaba prohibido sobrevolar a una altura menor de 300 metros. Aún así, Vidanta ingresó en mayo y con ayuda de la empresa Heliservicios Internacionales sobrevoló a una altura de entre 20 y 30 metros, provocando ruido y viento excesivos que causaron la muerte de las aves. Grupo Vidanta es un conglomerado conocido por sus proyectos de desarrollo en México. Con resorts y hoteles de lujo se anuncia como una empresa socialmente responsable y de poco impacto ambiental. Sin embargo, la realidad es otra. Fue a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, de donde la empresa obtuvo un permiso irregular para realizar las grabaciones. Dicho permiso fue firmado por Leticia Alejandra Juárez Abonce, directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas, y quien además hoy es aspirante a jueza de distrito en San Luis Potosí. Aunque Vidanta es una gran empresa que factura millones de pesos al año, tampoco realizó ningún pago a la comunidad Tenec de Tamapats, en Aquismón, por ingresar al espacio que tienen a su cuidado. Y en cambio, sí dejaron destrozos irreparables que afectan a todo el sector turístico de la Huasteca Potosina y a la economía de este barrio indígena. ¿Lo ven? Ese gran descubrimiento que me tocó a mí apoyar, porque tengo parte para hacer una película de eso, lo que es el sótano de las golondrinas. Hay un permiso que se concede de parte de una autoridad que ahorita el video nos está diciendo que que permitió, esta mujer que permitió y que está entrando ahora para magistrada, permitió que hicieran esta barbaridad de matar a las golondrinas, que es un extraordinario espectáculo que nos da la naturaleza, ese amor de la naturaleza, ese amor que se tiene en el agua que hay en la Huasteca, empieza por el sótano de las golondrinas. Y la barbaridad de meter un helicóptero y la matazón que hicieron, esto es evolución. Esto mismo que ustedes ven, que un tipo que es un youtuber, que es muy famoso, yo no tengo el infortunio de saber quién es, pero que tiene 50 millones de visitas porque se metió a lugares donde él lo dice, lugares donde nadie del público puede acceder. Y ahí está la gobernadora de Chiapas, desde la 4T por supuesto, y están inmiscuidos una serie de autoridades que se echan la bolita uno a otro, que ellos no permitieron eso. Lo de siempre, las autoridades que se creen impunes en su incultura y en su capacidad para destruir el patrimonio como les viene en gana. Bien, eso es lo que indigna. Bien, recuerden, esto está todo inscrito dentro de lo que sería que si la salud la vamos a dejar en manos de los médicos, por eso estamos como estamos. Tiene que ser una evolución dentro de los hogares mexicanos para que nosotros podamos entender de dónde viene esa incultura que tenemos nosotros para hacerlo. Especifico lo que es la higiene, lo que se supone que en la preparatoria nos deben ver.
Me platica una señora que es parte de la comunidad en Resistencia. Va a un tianguis donde siempre hay mucha gente porque a los sopes o a lo que vende tlacoyos, etcétera, hacen una salsa que es molcajeteada. Ahí tienen los pedazos de jitomate, los tomates friéndose, o ¿cómo se dice? Tatemándose. Bien, ahí tienen, y entonces la gente dice, bueno, esta está hecha en molcajete, entonces deberás saber. Cuando ella le está haciendo la fila para poder ya hacer su pedido, se da cuenta que está un chavo al lado, un poquito así como semi escondido, sacando jitomates mohosos y podridos de una caja, de un guacal, y que le quita la parte mala y luego lo pone a calentar la parte resultante de eso. Si tuviéramos un Estado que procurara esos famosos inspectores de nuestras secretarías, en este caso de salubridad, eso se evitaría. Y luego, ¿por qué nosotros tenemos en el mundo, porque me ha tocado viajar por fortuna, por mi trabajo, en el mundo, tenemos fama de que siempre tenemos diarrea y siempre estamos flatulentos? Porque no hay una supervisión de lo que es el Estado. ¿Para qué sirven esos inspectores? La corrupción sigue impune totalmente. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que ver nosotros? Ahora sí voy a dar una recetita. Bien, ¿se acuerdan que las abuelas hacían, los que estén rucos, que hayan tenido una abuela que naciera en los 30 del siglo pasado? ¿Se acuerdan que las abuelas hacían un jocoque? Bien, el jocoque tiene el mismo papel que ahora nosotros mandamos con la leche búlgara. ¿Por qué se necesita? Cuando nosotros tenemos una radiografía, la más simple, nada más pura radiografía, ninguna otra tipo de imagen que cueste más, una radiografía, se la mostramos al médico porque el médico va a ver si tenemos colitis, si tenemos piedras, y en fin. Entonces, él dice en el diagnóstico que nos entregan, abundante gas intestinal y materia fecal. Entonces uno le pregunta al doctor, porque siempre es muy bueno preguntarle al doctor. Van a ver a los doctores no les gusta que les hagamos preguntas. Doctor, tengo la vacinica llena, ¿qué hago? Aquí hay materia fecal, ¿qué hago? No, eso lo vemos después. No, doctor, la vacinica está llena, ¿cómo la limpio? No, eso es después. Doctor, no puedo tener la vacinica llena de mierda. Entonces el doctor desesperado, tome agua. Siguiente pregunta, ¿cuánta agua? Suficiente, como le ponen en las recetas, ¿se fijan? Tomar suficientes líquidos. ¿Cuánto es suficiente? ¿Medio litro? ¿1 litro? ¿2 litros? Bien, ¿qué es lo que usaban las abuelas para limpiar? El jocoque. Lo mismo que nosotros ahora empezamos a la gente, promovemos la cultura de la leche búlgara, la leche amarga, acidificada. ¿Cómo lo hacían las abuelas? Fíjense que no había Kelvinator, algunas pues no tenían ni luz, ni energía eléctrica. Bien, no había Kelvinator. Bien, lo que hacían ellas, en un jarro ponían su leche bronca y le agregaban, acuérdense, los que están viejitos, el tequesquite. El tequesquite es un pedacito de madera que acidificaba la leche. ¿Y qué es lo que hacían? Lo enterraban en la sombra de su cocina, hacían un hoyo y tapaban su jarro y lo enterraban. En 2 días sacaban el jocoque exquisito que lo usaban para su cocina, pero también para limpiar la tripa. ¿Para limpiar qué? Pues la vacinica, que los médicos no nos dicen cómo quitarnos todo eso. Pero ya vimos, ya ven, cómo todo es histórico, todo es de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un Estado que por su corrupción no puede supervisar, y si tenemos los médicos que no nos van a orientar porque no es su trabajo, los bachilleres, como ya vimos, llevan higiene en el 2º año de preparatoria, entonces ellos se quitan de problemas y no estudian, o por qué lo hacen. En fin, vamos a seguir en otra plática de evolución en nuestra siguiente viernera. Entonces pasamos a nuestra segunda sección. Adelanta, Yaya, con tu sección, a ver ahora qué nos traes de sorpresa. Hola, Brujo. Hola, comunidad en Resistencia. Para esta viernera he preparado unas nieves, helados,
probé diferentes métodos para hacer helado en casa sin máquina. Y pues los ingredientes son un par de kiwis, leche de coco y miel sonríete. Luego para la segunda versión, durazno, agua o leche vegetal, o lo que ustedes prefieran, ¿no? Estas combinaciones nomás las hice yo, pero si ustedes quieren hacer otras mezclas, pues... Y además es lo más sencillo, ¿no? Son una fruta y miel sonríete y leche o agua, o pueden ponerle nata también para que sea como un mantecado, ¿no? Y para la tercera receta es con mango, miel sonríete y hierbabuena. Aparte de eso vamos a necesitar hielos, muchísima sal, bolsas Ziploc, recipientes de metal como un bowl, una olla y una ollita, espátula. También vamos a utilizar un molde para hielos, chiquito de preferencia. Ahora sí, vamos con el procedimiento. La primera receta, que es la de kiwi, ese va a ser con el método de las bolsitas con hielo y sal. Vamos a primero a lavar el kiwi, y así con todo y cáscara, porque he escuchado que la cáscara también tiene muchos nutrientes, aparte de lo que tiene el kiwi, también la cáscara. Entonces pues podemos aprovecharla. La licuamos, el kiwi lo lavamos bien, lo licuamos con la miel ya y la leche, o yogur también, con yogur, con kefir me antojó mucho. Lo llevamos a una bolsa Ziploc chiquita y de ahí la metemos en otra bolsa Ziploc grandota con hielos, con sal, con bastante sal, bastante hielos con bastante sal, y hay que agitarla, revolverla, estarla manipulando mucho por varios minutos. Y yo me apoyé metiéndola en el congelador un rato porque se derretía de tanto calor que hace, se derretía el hielo y no terminaba o sea, sí empezaba a endurecerse, pero no del todo. Ese me tomó mucho tiempo, no fue tan sencillo como lo ponen en las redes o en internet, ¿no? Que nada más agitarlo unos minutos y ya está. No. Y bueno, ese fue un intento fallido con ese sistema, pero al final acabé haciendo bien la nieve con otra forma que viene a continuación. Seguimos con la receta del durazno, lo lavamos bien, lo enjuagamos, le quitamos el huesito y llevamos los duraznos a licuar con la miel y la leche, el yogur, el agua, lo que sea que le vayan a poner. Luego, ya licuado, lo pasamos a un molde para hielos y lo llevamos al congelador a que se congele bien varias horas. Y ya ahí lo sacamos, llevamos los cubitos de hielo a la licuadora, licuamos muy bien. Yo les sugiero que sean hielitos chiquitos porque luego unos muy grandotes, si no tenemos licuadora de esas que son como ya muy poderosas, pues luego se cansa nuestra licuadora. Entonces pues, yo tengo una viejita, así que con hielitos chiquitos. Lo licuamos bien y ahí ya tenemos nuestra nieve, está bien durita, espesita y de nieve, y como nieve. Esa fue todo un éxito, perfecta. Y la siguiente versión, que es la tercera y última versión de helado, de cómo hacer helado, es la de mango. Vamos a lavar los mangos, pelarlos y cortarlos, quitarles el huesito, licuarlos con la hierbabuena, la miel y el liquidito que le vayan a poner, ya sea yogur, agua o leche. Vamos a necesitar una olla grande y una olla chiquita que entre en la olla grande. Y después vamos a rellenar todo ese espacio entre la olla chiquita y la olla grande. Todo ese espacio lo vamos a rellenar de hielos.
con harta sal también. Y pues el punto de este método, que es similar al de las bolsas, pero más mejor. Venga, sí. Venga, sí. Miren a quién atrapé. Y bueno, el punto de esto es batir el interior hasta que se endurezca y se vuelva una nieve, ¿no? Pero no es tan rápido y tan fácil como lo ponen en internet, porque en un par de minutos, en unos minutos ya tienes, en unos 40 minutos. No, tampoco. Lo que yo hice fue batirlo un ratito y luego meterlo al congelador, así toda la olla entera con los hielos y la ollita chiquita adentro y el helado adentro del conge, y lo sacaba cada, no sé, 15 minutos, 20 minutos, y lo despegaba de las paredcitas, porque se empieza a congelar el juguito. Entonces lo despegaba de ahí, lo revolvía y lo batía. Y lo volvía a meter otro rato al conge. Y así estuve así, hasta que quedó perfecto. Yo creo que le hice unas 4 veces hasta que ya estaba bien espesito. Y luego de esas intenté otras 3 veces para que se espesara más, pero pues ya estaba bien. Y bueno, al final el primer intento, el del kiwi, ya lo pasé a esta versión, a esta forma de hacer el helado, y ya quedó perfecto. Todos los helados quedaron perfectos. Como podemos ver en estas imágenes, quedaron perfectos, deliciosos. Y pues con estos calores, espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente viernes y tengan bonito fin de semana. Gracias, Yaya. Según Guillermo, solamente me dijo que ibas a hacer nieve casera. Sabes, era esa que yo me acuerdo que estaban moviendo, pero bien. Vamos a ver entonces el resultado, porque a mi encargada de la cocina siempre le gusta mucho hacer todas las recetas que tú haces. Bien. Ahora vamos a ver la sección de Julia y lo que ella lea. Adelante, Julia. Muchas gracias, Federico, y muy bonito viernes tengan todos y todas las personas que nos escuchan, la comunidad en Resistencia. Y el día de hoy quiero hablar de un autor del que ya hemos hablado, del que Federico también habló porque falleció en abril del año pasado, y este autor es Paul Auster, el grandioso Paul Auster, que es quizás uno de los autores más relevantes mundialmente hablando, estadounidense, sobre todo pues de la segunda mitad del siglo XX. Él nació en 1947, y bueno, o sea, Paul Auster pues sí es como una casi referencia obligada, ¿no? No solo por pues su talento, sino también porque fue un autor muy prolífico. Tiene muchas novelas. Por ahí en Una Viernera hablamos de 2 novelas, las 2 que yo he leído de él, El Palacio de la Luna y Mr. Vértigo, pero pues en realidad tiene muchísimas, ¿no? Tiene Leviatán, Tombuctú, la trilogía de Nueva York. O sea, es también como un autor muy, 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 pues sí, de Nueva York, de Estados Unidos. Tiene como muchos de sus libros tienen que ver como con el judaísmo, con el béisbol, o sea, como con la cultura estadounidense, ¿no? Y la verdad es que leí otro libro de él llamado La Invención de la Soledad, que adentro tiene 2 libros, o bueno, 2 como grandes apartados, capítulos, ¿no? Uno se llama El Libro de la Memoria, pero el que abre en realidad es Retrato de un Hombre Invisible. Y bueno, este libro a mí me lo recomendó mi mejor amiga Rebe. Me dijo que estaba increíble. Y yo estaba un poco dudosa, no porque no le creyera a Rebe, sino porque yo no sabía que Paul Auster también había hecho no ficción. Entonces este pequeño libro, El Retrato de un Hombre Invisible, es un libro sobre su padre, sobre la muerte del padre. Y la verdad es que desde que, hace mucho no me pasaba, pero desde que abrí la página, como que como que me jaló la lectura, ¿no? A veces eso pasa con ciertos libros, con otros no. Con otros luego tienes que batallar, con otros de verdad de plano nunca entras, pero con este entré muy, muy rápido, ¿no? Y algo que me asombró muchísimo es, la capacidad que Paul Auster tiene para crear
frases bellas, sencillas, pero muy, muy profundas a partir de cosas que uno diría, o sea, que uno no pensaría, ¿no? Y creo que también algo que es muy potente de este libro, que pues me parece que es de los 80, o sea, cuando falleció el padre de Paul Auster eran en los 80 y algo, es la forma de retratar cierto tipo de masculinidad, y creo que es una masculinidad que sigue siendo problemática en nuestra época, ¿no? También en alguna viernera hablamos sobre este libro de Bell Hooks, La voluntad de cambiar, el deseo de cambiar, sobre los hombres, la masculinidad y el amor, ¿no? Y cómo también, pues, muchas veces como el patriarcado, la masculinidad, pues un poco obliga a los hombres a cercenar partes de ellos mismos, pues para como entrar en un ideal de masculinidad que los hace ser, pues, mucho más pues como indolentes o como mucho más ensimismados, mucho más como en su mente, ¿no? Mucho más cerrados. Y creo que este libro, como La invención de la soledad, un poco pone eso en acción, o sea, como que un poco nos describe a un hombre muy ausente, o sea, un padre completamente ausente, a un padre que sigue siendo misterioso para el hijo incluso después de su muerte. Y eso se me hace muy fuerte porque creo que con amigos he hablado muchas veces como de cómo, o sea, me lo dicen muy de paso, pero es como, es que mi papá, pues es que, pues sí, o sea, él está en su onda, ¿no? O sea, como que, o como que luego está en su celular y pues no me pela, ¿no? O sea, como esta cosa como de elevación masculina, como de que se van. Y eso me parece que es un tema importante hablar, o sea, como por qué existe esa evasión, ¿no? Y incluso el mismo Paul Auster en algún momento dice como, bueno, es que mi papá estaba solo, pero no era como esta soledad de quererte encontrar a ti mismo, sino como de huir de ti mismo, ¿no? O sea, como de ni siquiera querer como saber realmente quién eres y como un poco, pues sí, la evasión, ¿no? O sea, como pues ir de fiesta, pues estar con varias mujeres, pero realmente como como que no hay una pasión, una pulsión de vida ahí. Entonces eso a mí se me hizo muy, muy fuerte. Y bueno, algo que también a mí me parece muy fuerte de la historia de Paul Auster es que, bueno, su primer matrimonio fue con Lydia Davis, que, bueno, es una escritora buenísima, bueno, es una gran ensayista, también es una de las autoras más conocidas por hacer como cuentos pequeños, ella es muy buena para eso. Y bueno, ellos dos tuvieron a un hijo, Daniel, y después Paul Auster se casó con Siri Husband, no sé si lo pronuncié bien, pero ella también es escritora. No la he leído, pero dicen que es muy, muy buena. También yo creo que ameritará su viernera próximamente, también Lydia Davis. Y bueno, ellos tuvieron una hija. Pero en realidad una tragedia de Paul Auster es que, bueno, él falleció en 2024, pero en 2022 falleció su hijo Daniel por una sobredosis. Y antes había fallecido la hija de Daniel, o sea, la nieta de Paul Auster, me parece que también por una sobredosis o por una negligencia ahí del padre. Entonces también hay como una tragedia ahí muy, muy fea, pues de que pues Paul Auster, pues, o sea, falleció antes su hijo que él mismo, ¿no? Entonces también hay como una tragedia muy, muy grande que yo, o sea, a veces como que me quedo pensando en todos los casos de escritores, artistas y académicos que tienen hijos con finales muy trágicos, ¿no? O sea, pienso también en Carlos Fuentes, o sea, hay varios ejemplos, ¿no? Y digo, no es para como decir, pues posiblemente eran como padres ausentes o qué onda, qué está pasando, pero sí me parece que es interesante como quizás como un fenómeno o quizás un síntoma del lugar en el que estamos, de cómo quizás tal vez privilegiamos el trabajo no porque seamos malas personas, sino porque pues así nos enseñaron y quizás se descuida un poco a los hijos o quizás no hay como formas de comunicar, de salir como de estos grandes baches de la depresión, de los problemas con las drogas, de impulsos suicidas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poco fuerte y también como que quería hablar de la vida de Paul Auster. Siempre también en las clases está la eterna discusión de, ¿importa el autor, solo la obra o el autor? Y pues yo creo que hay un punto intermedio en donde claramente como ciertas cosas que le han sucedido al autor pues influyen en su obra. En este caso pues es tal cual la historia de su padre. En otros casos, pues quizás no podemos solo hacer interpretaciones biografistas de una novela, pero bueno, pues siempre es importante saber un poco, ¿no? Entonces yo les quería leer algunas partes para un poco ejemplificar lo que digo respecto como a la inmensa prosa que tiene este señor. Y bueno, ahí les va.
Había estado ausente incluso antes de su muerte y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia, a tomarla como una cualidad inherente a su personalidad. Ahora que se había ido, no sería difícil hacerse a la idea de que su ausencia sería definitiva. La naturaleza de su vida había preparado al mundo para su muerte, una especie de muerte prevista, y cuando lo recordaran, si es que alguien lo hacía, sería de una forma imprecisa, solo imprecisa. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, ya fuera por una cosa, una idea o una persona, no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida, para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Comía, iba a trabajar, tenía amigos, jugaba al tenis, pero a pesar de todo no estaba allí. Era un hombre invisible, en el sentido más profundo e inexorable de la palabra. Invisible para los demás y muy probablemente para sí mismo. Si cuando estaba vivo no hice otra cosa que buscarlo, intentar encontrar al padre que no estaba, ahora que está muerto siento que debo seguir con esa búsqueda. Su muerte no ha cambiado nada, la única diferencia es que me he quedado sin tiempo. Y bueno, también un poco esta búsqueda de entender quién es su padre, incluso después de la muerte, ¿no? Creo que también cuando alguien fallece quedan muchas preguntas, ¿no? Al final, pues, el tiempo es limitado, uno no puede conocer del todo a una persona, pero siempre sí queda esta cosa como de, bueno, ¿quién lo va a recordar? ¿De qué forma lo van a recordar? Y si es una persona que siempre huyó de sí mismo, que nunca se mostró, ¿cómo lo van a recordar? O sea, siempre va a ser de una forma imprecisa. O sea, eso se me hace una reflexión tremenda, la verdad. Bueno, ahí también les quiero leer otra parte, que también se me hace un poco fuerte. Esperen, es un poco más adelante. Aquí está. Como nada tenía demasiada importancia, él se arrogaba la libertad de hacer lo que quería. Colarse en los clubes de tenis, hacerse pasar por crítico gastronómico para conseguir una comida gratis, y el encanto que desplegaba para lograr estas conquistas era precisamente lo que las hacía carecer de sentido. Ocultaba su verdadera edad con una vanidad digna de una mujer, inventaba historias sobre sus negocios y hablaba de sí mismo solo de forma indirecta, en tercera persona, como si se refiriera a un conocido. Un amigo mío tiene este problema, ¿qué crees que debería hacer al respecto? En cuanto se sentía obligada a revelar una parte de sí mismo, salía del escollo contando una mentira. Al final, las mentiras le salían de forma automática y mentía por mentir. Sus engaños eran una forma de comprar protección. Por lo tanto, lo que la gente tenía ante sí no era realmente él, sino un personaje que había inventado. Más adelante, habla sobre las mujeres. Cada una de ellas había mordido un anzuelo diferente y todas pensaban que lo poseían por entero. Pero tal como se descubrió, ninguna de ellas sabía absolutamente nada de él. Había conseguido eludirlas a todas. Y nada más quiero hablar un poco de... Sí, esto. De su madre. De la madre de Paul Auster. Mi madre tenía solo 21 años cuando se casó con él. Él tenía 34. Su conducta durante el breve noviazgo había sido casta. Nada de insinuaciones atrevidas, ni de las típicas y desesperadas proposiciones masculinas. De vez en cuando se tomaban de la mano o intercambiaban un educado beso de buenas noches. No había habido una verdadera manifestación amorosa por parte de ninguno de los dos, y cuando llegó el momento de la boda, eran casi unos extraños. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre se percatara de su error. Incluso antes de que terminara su luna de miel, aquella luna de miel tan documentada en las fotografías que encontré, por ejemplo, los dos sentados sobre una roca a la orilla de un lago perfectamente sereno, con un amplio sendero de luz detrás que conducía a la cuesta de pinos en penumbra, mi padre rodeando a mi madre con el brazo y ambos mirándose a los ojos, con una sonrisa tímida, como si el fotógrafo los hubiera hecho posar un instante más de lo necesario. Incluso antes de que acabara la luna de miel, mi madre supo que su matrimonio nunca funcionaría. Volvió a casa de su madre, hecha un mar de lágrimas, y le dijo que quería abandonar a mi padre, pero de algún modo mi abuela se las ingenió para convencerla de que volviera y le diera otra oportunidad. Entonces, antes de que el río volviera a su cauce, descubrió que estaba embarazada y ya fue demasiado tarde para hacer algo. Bueno, esta parte me resultó muy triste porque es como antes, quizás, bueno, también ahora, pero más antes, pues la gente se casaba sin conocerse realmente y cuando pues intentaban huir, pues ya estaba esta cosa de, bueno, si ya se embarazó ya no puede hacer nada, ya como que no se puede divorciar, ya no hay otra opción, eso es lo que queda, se me hace profundamente triste.
Y bueno, ya me pasé un poco de tiempo, pero también decirles que este libro yo lo encontré en el Fondo de Cultura Económica en La Condesa, en el Rosario Castellanos, a buen precio, la verdad. Entonces, bueno, les recomiendo mucho La Invención de la Soledad. Y pues quizás pensar en este tipo de ausencia que existen ciertos hombres en la paternidad. En algún momento habla de cómo también, me hubiera encantado leerles también, cómo también pues su hijo, o sea, cuando Paul Auster tiene a Daniel, pues piensa que quizás eso va a reactivar cierta paternidad o cierto instinto de abuelo en su padre, y en realidad el padre ni siquiera apela mucho al niño, ¿no? O sea, como que no hay una conexión ahí, no hay una voluntad de hacer familia. Entonces, bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Muchas gracias por la escucha. Paul Auster, que siempre a mí me llamó la atención. Te platico, Julia, tengo un amigo que es un extraordinario artista de la caricatura. Patricio, él siempre fue el que me decía que lo leyera porque encontraba cosas de casualidad en su escritura porque así había hecho él. A mí me gustó mucho por la relación que llevó con Sri Husband, su esposa, que también es una extraordinaria escritora. Bien, huele a tu beca británica. Felicidades de lo que estás logrando académicamente, que ahorita estás en la UAM. Felicidades en lo que vas logrando, Julia. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos vamos a ver en el próximo ejercicio de comunicación de nuestra viernera. Hoy vamos a comer, después de esto, una asesina que traen de Morelos, y aquí en la colonia de enfrente la podemos ver. Es deliciosa. Luego les digo el secreto de las papas con los que hay que acompañar. Un abrazo a todos.